Ya cómo va, porque esta semana me dio un golpe bien fuerte en la mera vida. Ay, caray. Pues vamos a empezar para aprovechar el tiempo y voy grabando para los que tengan que verlo después grabado. Sí. Que no haya ninguna, ningún problema para ellos que puedan ahí repasarlo. Aunque Sí. como quiera tienen las notas. Estamos ya por terminar. Estamos en la etapa de el arreglo. Sí. Entonces la primera parte tuvimos lo que es el estudio de la escritura y esta segunda parte pues es el bosquejo o la homilética. Entonces un buen mensaje, un buen sermón, una buena predicación o un buen estudio tiene que estar bien arreglado, ordenado. La idea no es hacer trabajo de más, tampoco no es nada más trabajar por trabajar, sino que la idea es que lo que se va a compartir se entienda, que despierte el interés de los demás. Cuando está bien ordenado, las personas se interesan también, y que sea recordado, que las personas lo puedan después recordar en sus casas o durante sus días entre semana, que Este ellos fue un puedan. ensayo, ¿no? De esto. Sí. Entonces tenemos esas tres características de un buen sermón. Un buen arreglo es para que se entienda, para que despierte interés y para que sea recordado. La mente humana normalmente tiene afinidad para las cosas bien arregladas, ordenadas. La mente tiende al orden. Sí. Y siempre es más atractivo un sermón ordenado, bien arreglado, es fácil de recordar y también es más persuasivo. Con un buen arreglo, la ley de la asociación de ideas contribuye a que pongamos en orden el material que poseemos y despierte ideas adicionales que no se nos habían ocurrido antes. Ahí lo estoy poniendo en el proyector. Y dice también, con un buen arreglo es más fácil recordar el hilo del sermón al predicar. Cuando el predicador lo tiene bien acomodado, entonces ya puede seguir su mismo bosquejo más fácil, ¿verdad? También un buen arreglo hace que sea más fácil recordar el hilo del sermón al predicar y se puede usar un bosquejo más corto y definido. Evita también que uno divague a la hora de enseñar o de predicar. Las cualidades de un buen arreglo: una es la unidad del sermón, es un solo tema. Entonces un buen arreglo nos ayuda a que el sermón esté con una unidad de un solo tema, un solo propósito específico, y eso nos permite que la gente no esté pensando en diferentes temas o diferentes ideas, sino que se enfoque en uno. Igual el predicador le ayuda. Ahí tenemos un ejemplo de un mal sermón de Crane que dice que fue tan general, que puso el punto número 1: la palabra de Dios es verdadera. Habló de las 4 anclas del alma. Y entonces empezó a poner ahí que la palabra de Dios es verdadera, Dios contesta las oraciones, la voluntad de Dios es lo mejor y la salvación es segura. No hubo un solo tema, sino que en realidad agarró 4 temas ahí. Sí. Cada uno podía ser como que una predicación aparte. Entonces ese es un ejemplo de un mal arreglo, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos otro ejemplo donde se contiene la palabra enfática. Este es un tipo de arreglo como muy usado. Entonces la palabra enfática en este ejemplo es la potencia del evangelio, y aquí la palabra que va a usar es potencia, y por eso pone aquí los siguientes números. El evangelio es potencia divina, el evangelio es potencia salvadora y el evangelio es potencia universal. Y entonces está tomando Romanos 1:16 y ahí está el bosquejo claro con una palabra enfática, y esa es la que va a utilizar. Ya ves que dice el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí. Entonces pone poder de Dios, entonces es de Dios, entonces pone potencia divina. Sí. Y luego dice es poder de Dios para salvación, entonces le pone potencia salvadora. Y luego es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, entonces le pone potencia universal, que está abierto al que cree, ¿verdad? Y aquí hay otro ejemplo. Ahora, el arreglo también puede ser interrogativo. Por ejemplo, aquí usa uno, tomando el Salmo 116, ¿por qué amamos a Dios? Y entonces cada uno de los puntos va a responder a la pregunta. Es un sermón interrogativo.
una forma de arreglarlo, ¿verdad? ¿Por qué amamos a Dios? Y en relación al texto del Salmo 116, del 1 al 8, ahí pone 4 razones, ¿verdad? O en el pasaje de abajo, de Lucas, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Lucas 4, 18 al 19. Y ya pone aquí la respuesta a la pregunta. Todos los puntos van a responder a la pregunta que está arriba, ¿verdad? De esa manera hace un sermón ordenado, claro y fácil de recordar para las personas. Normalmente van a tomar de 3 a 5 puntos. Aquí los pone los 2 ejemplos de 4 puntos. Pero es la manera de acomodarlo. Ahora también puede ser un arreglo con el tema imperativo. Entonces pone aquí un enunciado imperativo. Aquí dice que hace el imperativo y entonces lo desarrolla. Por ejemplo, el de abajo en 3 puntos. El de arriba también 3 puntos. Sed santos. Y ahí pone 3 puntos basado en 1 de Pedro 1 del 13 al 21. Entonces ya dice, sed santos por lealtad a nuestro Padre, por temor a la disciplina paterna, por amor al Salvador. Y ahí lo va a desarrollar en su bosquejo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí hay otros, no nada más con razones, sino también con explicaciones. Hacer discípulos es un imperativo, pero los siguientes puntos van a explicar el cómo, con esos gerundios de siendo fieles, siendo fieles, siendo fieles. También está usando una palabra enfática de ser fiel, ¿sí? Y abajo hay una combinación. Hace un imperativo, pero a veces explica las razones o dice el cómo para el imperativo. Aquí está diciendo qué significa, por qué y cómo. Entonces te está dando la definición, la razón y la forma en que lo debes de realizar. De esa manera está ordenado, son 3 puntos, cada uno tiene 2 subpuntos, está como que balanceado y entonces es fácil de recordar. Digerible. ¿Puedes repetir los 3? El primero es la razón. Aquí está definiendo qué es, o sea, la definición del mandamiento, sí. Luego las razones de ese mandamiento y luego la forma en que lo va a realizar y cómo lo va a hacer. Pero queda dentro del modo imperativo. Sí, porque el enunciado arriba es imperativo. Sí. Que pues es el verbo como orden. Sí. Entonces casi como quien dice es también una combinación que hace como que imperativo con interrogativos en medio para hacerlo. La idea principal es que sea ordenado. Una vez que ya estudiamos el tomarnos el tiempo para hacer el bosquejo que se vea bien arreglado y ordenado, hace que la gente lo capte más fácil, que despierte su interés y que lo recuerde más fácil. Porque y el predicador no va a tender a divagar, porque tiene un bosquejo ordenado y pues se tiene que ir por ahí, ¿verdad? ¿No? Le marca un camino para ser ordenado. De otra manera uno puede divagar. El tema declarativo, dice aquí, este tema también indica el rumbo de la discusión y puede ser desarrollado en 3 direcciones. Uno, explicando el significado de la declaración. Por ejemplo, aquí se aventó uno de 5 puntos con Jonás 2, 9. La salvación pertenece a Jehová. Y ya va, esa es una declaración y va explicándola. La salvación pertenece a Jehová en su origen, la salvación pertenece a Jehová en su ejecución, la salvación pertenece a Jehová en su aplicación, la salvación pertenece a Jehová en su sustentamiento y la salvación pertenece a Jehová en su perfeccionamiento. Y todo lo va a ejemplificar con el libro de Jonás, ¿verdad? De ahí va a decir, ese es un ejemplo. Y luego lo de arriba, el siguiente, el de Éxodo 14:15, es un bosquejo declarativo, pero va a mostrar o va a probar que la declaración es cierta. Y le pone 3 puntos aquí. Por ejemplo, en este de Éxodo dice, la consigna constante del pueblo del Señor, adelante. En ese pasaje es donde están ya junto al mar y él ora al Señor y entonces le dice, di al pueblo que vaya adelante. Y el Señor luego abre el mar, ¿verdad? Pero dice, la consigna constante del pueblo del Señor es adelante. Y
Y lo dice, porque es un deber ineludible, porque es una necesidad imperiosa y porque es una posibilidad gloriosa. Y entonces ya empieza a desarrollar el tema. Pues lo que hay atrás es Egipto y un ejército que viene contra ti para hacerte esclavo otra vez. La necesidad imperiosa, la posibilidad gloriosa de que el Señor obre y de cierto obró, ¿verdad? Pero ahí explicó, ¿verdad? Y aquí hay una combinación de los dos anteriores y hay el ejemplo de Ananías y Zafira. Ahora tenemos el tema histórico. ¿Por qué el ejemplo de Ananías y Zafira? Aquí puso un ejemplo en Hechos 5 del 1 al 11 y dice, Okay. no hay nada... Nada peligroso como el cristianismo falso. Y entonces hay un ejemplo en ese pasaje y le puse ese título, no hay nada peligroso como el cristianismo falso. Y luego en el primer punto dice lo que es el cristianismo falso. Sí. Entonces está explicando la declaración y en la siguiente lo que hace el cristianismo falso, ¿sí? Y ya dice, sustituye la esencia de la verdad por la apariencia, sustituye la obediencia a Cristo por la obediencia a Satanás y sustituye el cielo por el infierno. Ahí va a tener. Y lo podemos ver como también este arreglo como que hace un tipo de paralelismo aquí, ¿verdad? Entre los dos. Lo que es y lo que hace el cristianismo falso. Entonces las frases son casi iguales, nada más que este es y este es hace. Y ya, de esa manera lo presenta, ¿verdad? Ahora, nosotros tuvimos estudios en varios tipos de literatura, uno de ellos fue de historia. Hicimos ejercicios en un pasaje histórico, en uno profético, en uno poético y en uno de epístola, de discurso. Pero hay algunos que son así como estos. El histórico lo tuvimos en Judá y Tamar, Génesis 37, que se puede bosquejar así como este que está aquí. Y aquí va a poner un ejemplo, creo que es el de Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52. Y le llama Bartimeo, ilumina el camino. Va a usar como enfático esto de ilumina, como arroja luz y luego arroja luz. Es como que un juego de palabras para él, de decir, pues estaba ciego y como que ilumina el camino. Y dices, ¿cómo un ciego me va a iluminar el camino, verdad? Entonces, y aquí pone 3 secciones: la condición de Bartimeo, la actuación de Bartimeo y luego la bendición de Bartimeo. Pero en los históricos es muy dado a que uno tome la historia y luego venga al tiempo real, a la aplicación de la vida. Otra vez se regresa a la historia y luego a la vida de las personas en la realidad. Otra vez a la historia y otra vez a la vida de las personas. Entonces, normalmente eso lo hacen cuando están enseñando alguna narrativa. Van a la narrativa. ¿Mande? El efecto. Sí, entonces. Tiene como una causa, un origen, lo desarrolla y luego el efecto que produce en su permanencia, de la bendición. Sí. Y siempre lo va a hacer comparando la historia con nosotros, la historia y con nosotros, y la historia con nosotros. Por ejemplo, el primer punto dice, la condición de Bartimeo arroja luz sobre la condición del pecador. Entonces, esta es la condición de Bartimeo, Sí. pero nos ilumina para que nosotros entendamos cuál es nuestra condición hoy en día. Entonces, es una forma, o así actuó Bartimeo y nos está mostrando el camino de cómo debemos de actuar nosotros. Esto es lo que recibió de bendición Bartimeo, y esto es lo que el Señor promete para nosotros. Y así se trae una enseñanza de la historia del pasado a la nuestra, ¿verdad? Entonces ahí dice, la condición de Bartimeo arroja luz sobre la condición del pecador. Y luego ya dice, está ciego. Entonces ya ahí el predicador dice, él está ciego, nosotros, ¿en qué sentido estamos ciegos? Y lo explica. Está impotente para ayudarse a sí mismo. Y nosotros estamos impotentes. Está expuesto a grave peligro, y entonces habla de eso. Y luego la actuación,
clama a Cristo y nos está mostrando el camino. ¿Qué debemos de hacer hoy en día? Hace caso omiso de las críticas de los que quieren disuadirlo de su propósito de buscar la salvación, que le dicen cállate. Dice, nosotros también debemos de hacer caso omiso de esto. Está deshacerse de los estorbos que pudieran impedirle cuando salta y tira el manto. Entonces dice, nosotros también tenemos que hacer eso, deshazte de lo que sea y ven a Jesús. Y la bendición de Bartimeo arroja luz sobre la esperanza del pecador. Cristo se detendrá para hacerle caso. Se detuvo con él, se detiene ahorita contigo y te está llamando. Su vida será totalmente transformada. Se habla de él y se habla de nosotros, de responder también en fe, ¿verdad? En arrepentimiento y fe. Y contará con Cristo como guía para todo el resto del camino. Entonces ya se va con él, le sigue, ¿verdad? Entonces esta es una forma también de arreglar el sermón en la forma histórica, sin perder los elementos de la narrativa, su introducción, los personajes, la atmósfera, el desarrollo, el clímax y el desenlace, sin perder los elementos de una narrativa, ir haciendo contacto con Bartimeo y luego con nosotros, y luego seguimos con la historia y luego con nosotros, terminamos con la historia y terminamos con nosotros. Entonces es más o menos la idea. Bueno, tenemos aquí otros puntos que ver, pero creo que esos son los principales que tenemos que ver. Hay más aquí para ordenar luego los puntos del mensaje, no nada más el tema, pero lo principal es que el tema del sermón está ahí mismo en el texto y entonces se llama un desarrollo textual. Este desarrollo textual habíamos visto que puede ser textual analítico o sintético. Analítico es que el texto ya tiene ahí el todo y nosotros tomamos las partes que ya vienen en nuestro diagrama del texto. Todo sale de ese pasaje nada más. Ese sería un textual analítico. Textual sintético es cuando consideramos que ese texto es solamente una parte del todo y el tema lo tomamos o de otro pasaje o por inferencias lógicas, y entonces nosotros ya decimos, pero ese lleva un poco más de trabajo porque hay que sacarlo también con otros pasajes y ver que ese sería solamente un punto de esos pasajes. Lleva un poquito más de peligro también. Y tenemos el temático, que sería el sermón de asunto, y la lectura bíblica. Y habíamos visto brevemente de qué se trataba, pero yo creo que ahí siempre es necesario definir el ámbito de lo que vas a hablar. Si yo digo, no sé, el temático va a ser de la gracia de Dios, pero lo limito. El tema de la gracia de Dios en la epístola a los Romanos, ya lo limité para decir que vamos a examinarlo ahí en esos límites, ¿sí? Si no, sería la lectura bíblica, la gracia de Dios en toda la Biblia, y llevaría un poquito más de tiempo prepararlo, no sería tan sencillo. O, no sé, la salvación en las epístolas de Pablo, cómo se usa, ¿verdad? Cómo lo habla, qué dice de la salvación en las epístolas Pablo. Entonces, tiene que ser un poquito más limitado. Y hay algunos especiales que se llaman como el sermón expositivo y la homilía. Ahora, no importa tanto cómo se llamen, sino que ordenemos nuestros sermones, que hagamos un bosquejo, que sea un sermón arreglado. Digamos que si le dedicamos 10 o 12 horas a la parte del estudio, la parte del bosquejo sería como 1 o 2 horas de nuestro trabajo. Entonces ya ahí se irían como unas 12 a 14 horas de trabajo que no va a ver la gente va a ver nada más la exposición, ¿sí? Entonces la parte del trabajo que se hace detrás es necesaria. Si no podemos hacer todo el trabajo, el indispensable es el del estudio. El bosquejo queda como a segundo plano. Algunos que trabajan en doble chamba no pueden a veces hacerlo, o hay semanas más atareadas o agitadas, entonces se toma el estudio. Pero el bosquejo nos va a ayudar mucho a nosotros
y a los oyentes. De alguna manera, un sermón bien arreglado, ordenado, hace que las personas no tengan que hacer un esfuerzo mental por seguir tu secuencia, tu orden. No tienen que esforzarse y ellos, sin saberlo, sienten como que le entendí muy bien, está muy bien explicado, yo no sé cómo, pero es claro. Porque no estuvo esforzándose para irte siguiendo por dónde vas y a dónde vas. Eso quiere decir que el predicador tuvo un buen arreglo, estuvo ordenado, tuvo su bosquejo, ¿sí? Cuando no se tiene un bosquejo, el mismo predicador puede divagar y también las personas puede ser que tengan que esforzarse por seguirte y estar oyéndote y haciendo un esfuerzo mental de ver para dónde va todo, y algunos ahí pueden perderse, ¿verdad? Entonces, esa es de las ventajas de un buen arreglo. Vale la pena, si ya trabajaste 10 horas haciendo un estudio, el que lo arregles bien para compartirlo, porque entonces va a llegar. Entonces, comentarios o preguntas o alguna cosa que quieran ver, o hicieron la tarea, algún ejercicio. Les digo a ustedes también que están en la cámara, hicieron la tarea. Digo, para cuando lo veas que está grabado, esto no va a servir si no haces la tarea, porque la única manera de hacerlo bien es haciéndolo. La única manera de aprenderlo es esa ley del involucramiento y las 10,000 horas que dicen. Hazlo 10,000 horas dedicado a eso y lo vas a dominar. No pienses que lo vas a dominar si no lo ejecutas. Entonces, es trabajo, sí, pero finalmente es un trabajo bien invertido, porque las personas vienen a escuchar la palabra de Dios. Es a lo que vienen y quieren escuchar la palabra de Dios, y entonces hay una urgencia y hay una necesidad y hay una obligación, una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. No es otra cosa, aunque también les va a servir si lo usan para sus cuestiones académicas o profesionales, el arreglar bien sus exposiciones, conferencias y demás. Claro que les va a servir, pero aquí estamos hablando ahorita de algo que es más trascendental, que es el mensaje de la palabra de Dios llegando a las personas, ¿verdad? Y Esdras había sido diligente en eso, en estar ahí en la palabra del Señor, trabajando en ella para poder enseñarla también, cumplirla y enseñarla. Y el apóstol le dijo también a Timoteo que se dedicara a ello, que hiciera un esfuerzo por presentarse como un obrero que usa bien las herramientas, traza bien la palabra de verdad, porque eso pues va a salvar a él, a los que le oyeren, va a ser manifiesto a todos ese aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno prepararse lo más posible, no siempre hay tiempo para prepararse. Aprovechen los tiempos de bonanza para hacer 2, 3 sermones, porque va a haber tiempos en que dices, no me puedo preparar, ¿sí? No hay la misma disponibilidad de tiempo. Hay más ahí en el Sermón Eficaz, este libro de Crane, lo pueden leer, hay más ejemplos, hay más formas, hay más detalles. Nosotros tenemos que elegir en nuestros ejercicios cuál vamos a hacer, y les sugiero que hagan un estilo variado. Normalmente el predicador se acostumbra a un estilo de bosquejo y ese es el que usa siempre, porque hay esa pues, familiaridad, costumbre, dominio, preferencia, y entonces uno usa un estilo, pero procuren usar los diferentes estilos que hay, pues, si no luego las personas también llegan a cansarse si te escuchan regularmente y llegas a ser también algo predecible y algo aburrido, porque van a decir, ya sé de qué va a hablar y ya sé cómo ya sé cómo va a ser su introducción, ya sé cómo va a manejar el pasaje y ya sé dónde va a concluir, y prácticamente uno dice ya, lo que va a decir ya sé lo que va a decir prácticamente, no hay mucha novedad. Sin embargo, un buen arreglo también genera interés, capta el interés de las personas. Entonces la persona va a tener el interés y va a decir, lo voy a escuchar, se ve bien arreglado o se ve interesante, y captura la atención, no solamente la enseñanza, sino también la atención. De alguna manera ellos sienten que hay una frescura y dinamismo en el mensaje también. No hice ninguno de los ejemplos a propósito ahora, ni el de Tamar, ni el de
Abdías, ni el de Corintios, ni el de Cantares 5. No hice ningún bosquejo para ver si alguien lo hacía y tampoco que luego nada más ponerlo por aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ahí viene Alexa con su ejemplo de Cantares. Ah, Corintios. Pues tú propusiste Cantares y luego hiciste Corintios. Lo hice el Word. Muy bien. Si quieres platicarnos un poco de qué hiciste. Aquí todos te criticamos. Ah, pero bueno. Sí, le comparto el internet a mi laptop y sí se puede.